Hola, buenas tardes a todos y buenos días a todos también. Bienvenidos a nuestro webinario. El día de hoy tendremos la plática relacionada con el desarrollo de los embriones. Nuestro presentador es el Dr. Bramwell. Y el día de hoy vamos a esperar un par de minutos todavía para arrancar, para que el resto de las personas se puedan unir a este webinario. En 2 minutos arrancamos. Espero que todos estén bien. Aguántenos un ratito, donde quiera que ustedes se encuentren en el mundo, por supuesto. Supongo que dependiendo de dónde estén, aquí en Arkansas está helando. Bueno, tú tienes calor y nosotros tenemos frío aquí. Nosotros acá estamos en verano. De hecho, estamos pasando por una época muy seca. Nunca antes habíamos visto algo así de seco. ¿De verdad? Nosotros estamos súper húmedos. Ha estado lloviendo muchísimos días. No hemos visto ni el sol en varios días. Bueno, pues mejor nos mandas un poquito de lluvia. Aquí tenemos un cielo azul hermoso. Un minuto más, si nos esperan, por favor, para arrancar. Cada vez que me conecto hay algo diferente en mi computadora y tengo que reiniciar las cámaras o el micrófono. Bueno, pues ya pasaron 2 minutos y les damos la bienvenida a todos a nuestro webinario del día de hoy. Como todos ustedes saben, tenemos en la barra inferior, donde tenemos la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer todas las preguntas, escribirlas y nosotros las responderemos al final del webinario. También tenemos una opción que es la traducción. Si están en vivo y van a la parte inferior, encuentran el icono del mundo donde dice interpretación y podrán ver la versión en español del webinario. También lo vamos a grabar de manera que ustedes lo puedan volver a ver más tarde y les enviaremos la versión en PDF de la presentación para que la puedan tener en su biblioteca de incubación. Por favor, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla. El día de hoy tenemos a nuestro gerente de consultores, el Dr. Keith Bramwell. Bienvenido, Dr. Bramwell, bienvenido. Me encanta estar de este lado de la pantalla. Normalmente estoy del otro lado. Es raro tenerlo siempre del otro lado. Así que es lindo tener hoy una vista diferente. ¿Listo para arrancar? Perfecto, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla de la manera correcta. Sí la podemos ver. Normalmente me toca hacer la otra parte de estos webinarios. Denme un momento porque yo no puedo ver aquí mi pantalla. Denme un segundo, yo no puedo ver mi pantalla. Denme un momento, por favor. En este momento la estamos viendo en el modo de edición. Aquí está listo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí ya la podemos ver. Perfecto. Muchas gracias. Me encanta estar aquí con ustedes. Estar en este lado de la pantalla, como les decía. Y Carolina, no sé si lo mencionó, nuestra
intérprete tuvo alguna emergencia y Mauricio el día de hoy va a ayudarnos con la traducción en vivo en este momento. Sin embargo, pues vamos a arrancar. Voy a hablarles sobre el análisis de residuos de eclosión y ya he hablado de esto en diferentes ocasiones. Creo que hace 3 años empecé y ya pasó hace un poco de tiempo. Ya le hice algunos cambios con información de algunos de nuestros presentadores y realmente me encanta hablar de incubación y lo que necesitamos hacer es que los pollitos hablen con nosotros, hablen de los resultados y dejen que ellos les hablen a ustedes en cuanto a su desarrollo, su crecimiento y que podamos entender su ciclo. Cuando nosotros vemos la incubación, hay muchísimas guías de gestión y manejo de la incubación. Muchas guías, pero algo que tenemos que recordar es que estas son solo guías. Algunos de nosotros o incluso los reproductores principales, estos son guías y solamente debemos usarlas como tal. La incubación es una ciencia y sabemos exactamente lo que se tiene que hacer, pero también es un arte, tenemos que ajustarlo como tal. Una granja en Egipto y una granja en Nueva Escocia tienen un entorno tan diferente que tenemos que hacer pequeños cambios con base en los resultados. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los resultados, los residuos, los pollitos y muchísimas cosas que aparecen en este proceso. Y tendremos la oportunidad de tomar decisiones correctas para ver cuál es la parte de la incubación. Básicamente, vamos a ver ahora rápido los fundamentos de la incubación. La mayoría de ustedes lo conocen, no me voy a pasar mucho tiempo. Simplemente es un recordatorio. Son 4 cosas. La temperatura, que es lo que controla la tasa de crecimiento. Si tenemos más temperatura, por lo general tendremos una tasa de crecimiento más rápida. Si tenemos una temperatura más baja, pues será más lento. Puede ser la temperatura en todo el gabinete o microentornos dentro de los gabinetes. Podemos tener puntos más cálidos y más fríos como parte de hacer crecer a nuestros embriones. Esto lo tenemos que recordar. Principalmente al final voy a hablar de cómo analizar la incubación y cómo tenemos que tenerlo en cuenta y cuáles son las causas y efectos de esto. Esto quiere decir que simplemente podemos subir la temperatura y así incubar los pollitos más rápido. No, por supuesto que no. Con toda la embriología, ellos necesitan el tiempo para desarrollarse adecuadamente. Como una reproductora no la podemos, la podemos físicamente impulsar a que crezca más rápido de lo que hacen ellos normalmente, pero eso no es efectivo. Pueden tener un subdesempeño porque no les permitimos crecer a lo que ellas necesitaban. Eso es la temperatura. La humedad controla la pérdida de humedad. No, vamos a hablar de esto en la máquina. La ventilación, por supuesto, el intercambio de gases, el intercambio de temperatura, de humedad se ve afectado y la uniformidad de todo. Y luego los giros para el desarrollo embrionario y los cambios que hay en el gabinete un poco cuando los vamos moviendo y vamos redirigiendo las corrientes de aire. De todas maneras, eso fue los fundamentos de la incubación. Hoy la mayoría de las granjas se dan cuenta que el mundo está cambiando y yo no voy a decir que la genética es mejor o peor, sino que se han afinado de alguna manera. Yo he sido gerente durante muchos años, he estado en la academia en Arkansas y sabemos que es cada vez más difícil hacer crecer a nuestras reproductoras. No quiere decir que hayan cambiado muchas cosas, pero la incubación nos permite a lo mejor tomar algunos atajos y él lo ha hecho más fácil con el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta con los detalles para poder sacar el mejor provecho de nuestras reproductoras.
Vemos las guías, vemos las recomendaciones y como les decía, como consultor, nosotros mandamos a nuestros consultores a la mayoría de sus plantas y granjas y les damos algunas recomendaciones y estas recomendaciones vienen de muchos años de experiencia. Hablamos con alguien que, por ejemplo, ha estado en 100 plantas diferentes en los últimos 2 o 3 años. Han visto miles de cosas. Así que pongan atención a las recomendaciones, porque ellos también están dispuestos a hacer cambios en caso de que se necesite. Una de las cosas que les digo es que tenemos que tener éxito, pero tenemos que tener un buen programa de reproductores. No puedes incubar un huevo infértil, y eso es cierto, nunca lo podemos incubar. Entonces, también podemos decir, bueno, hay que contar los grados de fertilidad, las tasas de fertilidad. También, por ejemplo, cuando tenemos una menor fertilidad, tenemos una incubabilidad reducida, también tenemos más muertes prematuras porque tenemos un embrión que se está desarrollando, pero no es viable. Y esto hay muchísima literatura de los 40 y los 50 y que si las gallinas no se aparean con suficiente frecuencia, pueden ser fértiles, pero tienen pollos que son menos viables. La calidad del pollito, también tenemos caídas en la fertilidad y eso causa más muertes. Hay un estrés por alguna razón y también la fertilidad y el esperma. Entonces tenemos una menor calidad de los pollitos y se ha hecho mucha investigación. Yo hice mucha investigación en la academia y todo esto es cierto cada vez que lo analizamos. En fin, a final de cuentas tenemos un buen programa de cría. Si tenemos un buen programa de cría, podemos tener un mal criadero, pero no podemos tener un mal programa de cría y un gran criadero. Si ustedes están utilizando nuestras máquinas, por supuesto, tenemos la James Wade Chick Master, que genera muy buena calidad y hay energía, desarrollo, ahorro, la forma en que operan. Esto nos ayuda también a tener buenos huevos, no necesariamente buena fertilidad, pero buenos huevos. Hablando de la fertilidad como tal y el proceso de fertilización, y voy a hablar, y he hablado de ello muchas veces, pero voy a retomarlo un momento. Esto es todo un proceso. Una vez que tenemos la inseminación, ya sea artificial o natural, de una gallina, ese esperma se almacena en la gallina y hay un transporte al sitio de fertilización, se reconocen los puntos de unión y tenemos la reacción acrosómica. Ahora, ¿dónde ocurre la fertilización? En la parte superior del infundíbulo. Cuando se sienta en un nido la gallina y pone un huevo, la siguiente ovulación va a ocurrir 20 minutos más tarde, muy cerca de esos 20 minutos. Va a poner el huevo y va a poner el huevo el día siguiente, por lo general. Entonces, cuando se libera este óvulo, lo captura el infundíbulo y ya entra al ovoducto. La fertilización per se. Este es un huevo infértil, no tenemos un disco, este es puntito que tenemos aquí, ahí es donde tenemos el desarrollo del embrión y la fertilización, parte de ella, por supuesto. El proceso de fertilización, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí tenemos, por supuesto, la fertilización ocurre en los 5 minutos, aparece en el infundíbulo quizás en 15 minutos, pero en unos minutos está ya cubierto con esta yema. Una vez que tenemos ese infundíbulo, inhibe esa reacción. Después pasamos al magnum, donde están las primeras capas de albumen, unas 3 horas, después pasa al istmo y donde se generan las membranas
del cascarón interna y externa y se agrega el albumen y eso normalmente nos toma 1 hora y media y después pasa a la glándula del cascarón y ahí se mantiene unas 20 horas para formar ese cascarón. Esto que ven aquí, estas curvitas, voy a hablar de ello en un momento más. Aquí es donde se almacena el esperma. La fertilización se realiza aquí y aquí es donde se mantiene y se mantiene. Y una vez que llega a la unión de la vagina y el cuello uterino, esto se puede hacer de una manera muy rápida. Esto puede tomar de 24 a 26 horas y puede tener la temperatura de la gallina está a unos 40 grados y cuando analizamos ese huevo podemos tener de 40 a 60,000 células en un huevo fertilizado y eso es antes de que pase a la siguiente etapa. Esto nos ayuda a recordar, sin hablar del almacenamiento, pero el huevo ya está fertilizado en el momento en que empieza a crecer en el embrión. Cuando pone la gallina ese huevo, el huevo fertilizado es el que vamos a llevar a la máquina y ya está fertilizado y ya empezó este proceso y lo podemos suspender en ese momento. Ahora, cuando vemos los huevos fértiles e infértiles, un huevo infértil tiene un punto compacto y el fértil tiene una forma de dona. Esto lo vamos a ver en el siguiente webinario, el 14 de febrero, día de San Valentín, por supuesto. La doctora Shell de Select Genetics va a estar con nosotros. Ella tiene muchísima experiencia, va a presentar un webinario sobre las perspectivas desde el punto de vista de los pavos, pero va a hablar sobre los huevos fértiles e infértiles, pero va a hablar un poco más de este punto. Pero aquí vemos en un huevo no incubado tenemos un punto y en un huevo fértil vemos una forma de dona. Hablamos de la glándula de almacenamiento de células del esperma. Tenemos estas áreas que son como curvitas en la unión vagina-cuello uterino y aquí es donde se acomodan los espermas de tal manera que si se aparea la gallina de manera artificial o natural, van a seguir ese movimiento para llegar a fertilizarlo. Si pasan muchas semanas sin que haya este apareamiento, ese esperma en la parte de aquí inferior quizás nunca se utilice si no hay mucha actividad de apareamiento de esta gallina. Y aquí es donde obtenemos cierta mortalidad. En este proceso de fertilización son las enzimas que digieren y entra a la fertilización. En el sistema aviar podemos tener varios espermas que entran, pero solamente uno fertiliza, que es diferente al sistema de los mamíferos. Nosotros podemos tener varios espermas. Entonces, hay una prueba que yo desarrollé hace muchos años, es para la penetración de los espermas. Esto se puede hacer en las granjas con un huevo puesto. Todos estos puntitos representan los espermas, cómo van reaccionando. Aquí tenemos muchos puntos. De nuevo, solamente uno es el que comparte su material genético, pero hay actividad de apareamiento. Aquí tenemos muchos menos. Y esta es otra conversación que puedo tener, pero tenemos un método con el cual podemos medir, no solamente decir si es fértil o no, sino que podemos medir la actividad de apareamiento. Y se desarrolló en un laboratorio, pero nos ayuda mucho.
Volvemos entonces a los huevos fértiles e infértiles y los incubados. Tenemos en un infértil tenemos el blastodisco y en uno fértil tenemos el blastodermo. Aquí es donde se va a generar el embrión. Después de 12 horas de incubación más o menos podemos ver que esa donita tan pequeña que veíamos aquí empieza a crecer cada vez más y en 24 horas es cada vez más grande y es lo que permite que sigue creciendo. Ven el patrón hacia dónde va a crecer. Esta área va a desarrollar totalmente la yema. ¿Y qué es lo que va a estar dentro del pollito? Aquí es lo que estamos buscando, con un crecimiento organizado. Muchas veces hay un embrión que no funciona. Si hay un crecimiento organizado, es una señal clara de que tenemos fertilidad en un embrión. No necesariamente tiene que llegar a este punto, pero si tenemos este patrón como este, más o menos, o como este, yo honestamente he visto en algunos países donde ni siquiera tienen acceso a aire acondicionado en lugares súper calientes del mundo e incluso en las granjas. Las incubadoras se ven y como así tienen un desarrollo importante del embrión. Un par de problemas aquí es que genera falta de uniformidad y realmente pues después de 18 horas de desarrollo, antes de entrar a las incubadoras, probablemente habrá una deformidad. Hay que mantener la integridad del huevo, del albumen, para que crezca adecuadamente el pollito y queremos mantenerlo así durante todo el periodo. Si vemos la relación entre la mortalidad embriónica y la fertilidad, aquí esta es una gráfica que desarrollamos hace varios años. Esta es la cantidad de esperma que se calcula durante la actividad de apareamiento. En días largos es menos, pero 100 es lo que se considera donde queremos estar. En este estudio seguimos después de la inseminación. Vean aquí la fertilidad después de 8 días. Empieza a bajar un poco la fertilidad y eso lo vamos a ver después de una semana, pero después vemos una caída muy importante en la fertilidad los días 10, 12 o 14 después de la inseminación, pero lo que vemos aquí es el porcentaje de huevos que mueren en la etapa temprana. Aquí a los 10 días solamente tenemos 10% de los huevos que mueren en este proceso. Es el uso de esperma que pueden fertilizarlo, pero no producen la mejor calidad de embrión o un buen pollito. Entonces, si lo vamos moviendo más a 14 días, 16 días, casi 2 semanas, vemos que cerca del 40% de estos huevos están fértiles, pero mueren temprano. Estas son cosas que nosotros ya lo sabemos, lo hemos visto y lo podemos platicar al respecto, pero cuando la fertilidad empieza a caer en las parvadas, la mayor parte del tiempo se debe a menor frecuencia de apareamiento, y cuando hay menor frecuencia de apareamiento, la fertilidad va a caer y tendremos además embriones con alta mortalidad. Eso lo hemos visto muchas veces y esta es una de las principales razones para tener esta métrica. Tenemos que estar conscientes. ¿Esto afecta a los pollitos? Bueno, no necesariamente, pero si volvemos a esta gráfica que ven ustedes aquí, usamos diferentes dosis de inseminación y cuando tenemos estas dosis tenemos menos estos orificios de esperma y es por esto, como les mostraba, tenemos poquitos orificios, tenemos apareamientos poco frecuentes. Si lo vemos en general, si vemos un huevo, el huevo puede estar fértil bien o medio fértil o casi fértil. Ese huevo básicamente va a ser fértil, como estamos viendo aquí, hasta un punto en el tiempo en que tenemos una escala binaria donde finalmente no es fértil.
Y sabemos aquí donde tenemos fertilidad, pero no está realmente funcionando bien. Y tenemos mortalidad temprana de los embriones. En conjunto, esto puede llegar a 20, 22, 24 días, pero cada vez que vemos esto en la incubación, tenemos que confirmarlo. Cuando vemos el efecto en las gallinas, hablábamos del efecto de este esperma muerto. Cuando tenemos la inseminación en vivo y obtenemos los huevos de 0 a 5 días en una sola apareamiento de 6 a 10 días, esperamos que esa incubación caiga cuando tenemos menos apareamientos y la incubación de los fértiles sube en 10%. Y tratemos también de ver el mismo escenario y estamos viendo los huevos que ponen las gallinas que tienen un apareamiento 2 días o 15 días después y sigue habiendo cierta fertilidad, pero vemos en el día 0, en el día 7 y en el día 14 los pesos y vemos aquí cómo hay un porcentaje de muertes. No son tan viables como deberían ser en otras situaciones. Tenemos que recordar este tipo de cifras entonces. ¿Qué quiere decir? Por ovulación hay un día de desarrollo. Tenemos que tener cuidado del embrión. La temperatura en que se guardan puede tener afectación cuando hablamos de las condiciones de almacenamiento. Y esas condiciones pueden ser en un lugar de almacenamiento, puede afectar el desarrollo de los pollitos. También esto lo hemos hecho con el almacenamiento de los huevos, manteniendo los mismos escenarios y el pollo no es un pollito. Quiero enfatizar que mucha gente dice, ¿cómo obtenemos la mejor incubación? ¿Cómo obtenemos la mejor incubación? Realmente tenemos que tener más atención a otras cosas y también ver la calidad de nuestra planta, de nuestra granja. Esto, yo les puedo decir, suban temperatura, pero nosotros queremos tener la mejor calidad de los pollitos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nos estamos enfocando en lo que necesitamos. Necesitamos cantidad, pero también tenemos que tener en cuenta la calidad. El manejo de fertilidad y el manejo de los huevos, bueno, tenemos las incubadoras, cualquier cosa que pasa desde que ponen un huevo, las gallinas, y se almacena durante muchos días antes de llegar a la incubadora, mientras que hay otros que se llevan directamente a la incubadora después de haberlos puesto, hay muchas cosas que pueden afectar y eso es el manejo de los huevos, la temperatura, la humedad, por supuesto también la rugosidad, la aspereza, la llegada a las instalaciones, todo eso afecta la fertilidad y la capacidad de incubación. Todo eso es lo que se considera la calidad del huevo. ¿Qué es lo que sucede, por otro lado, en el desarrollo? Vamos a ver si hay el tiempo y la naturaleza es lo que hace el desarrollo del embrión. Ya lo hemos hablado en otros webinarios, pero en este desarrollo, en este proceso de desarrollo, una vez que se fertiliza el huevo y empieza el desarrollo embrionario, tenemos un procedimiento que se llama diferenciación celular. Aquí es donde las células se asignan a hacer diferentes tipos de órganos. Tenemos la fertilización, tenemos los blastocistos que se van a formar ectodermas, mesodermas o endodermas, parte del cerebro, del corazón, del hígado. Todo eso ocurre en etapas muy tempranas, en los primeros días. Esta es la diferenciación celular. Esto es una función biológica, tenemos que recordarlo. Y en biología
siempre lo que decimos es que nunca decimos nunca y nunca decimos siempre, porque siempre hay una variación. Esto no siempre va a suceder en la misma manera en que se supone que debe suceder. Siempre hay variaciones, mutaciones. Es por eso que hay diferentes especies y el hombre ha aprovechado todo esto y esa es una de las maneras en las que vemos la diferenciación y cuando esto no ocurre correctamente, pues lo podemos detectar. Si nosotros observamos el crecimiento de los embriones, la diferenciación se considera hasta los 10 días y vamos a ver todo lo que sucede en estos primeros pocos días. Sin embargo, a partir de los 11 días todavía hay áreas que se relegan de otra manera. Y luego tenemos la época de crecimiento después de los 11 días donde dice, ya se hizo todo y ahora vamos a crecer. Y cuando nosotros estamos viendo el inicio, la parte de diferenciación, se afecta si tenemos una pérdida o un embrión de 2 o 3 días, cómo funciona nuestra máquina o lo ven, viene ya desde condiciones anteriores. La parte de crecimiento, eso depende del entorno que nosotros proporcionemos y nosotros vemos cuando hay pérdidas de pollitos en las diferentes etapas. Volvemos entonces a la fertilización de nuevo, entender cuál es el proceso de fertilización y qué es lo que ocurre antes de que tengamos nosotros un huevo. Tenemos una metodología para diagnóstico de los embriones y lo hemos hecho en el año 2021. Realizamos 2 presentaciones separadas en 2 etapas diferentes de incubación y la calidad de los pollitos, y ustedes lo pueden revisar, lo hicimos en el año 21. Sin embargo, en pocas palabras, tenemos que tener muchas personas que conozcan directamente cuáles son los resultados de las eclosiones y otras personas que estén haciéndolo directamente. Yo puedo entrar en las granjas directamente y monitoreo y puedo decirles, oye, hay que empezar a capacitar aquí y acá. Yo quiero ver cómo lo hacen ustedes, cómo lo hacen normalmente primero antes de empezar a capacitar. Muchas veces me sorprende que tenemos 2 personas así en el mismo lugar y hacen 2 registros totalmente diferentes. Y hablo con los gerentes porque los gerentes tienen que entender el proceso y revisar periódicamente cuáles son las eclosiones, cómo registramos los datos. Y aquí es donde podemos ver, donde perdemos la información. Esta es la hoja que yo utilizo, ha funcionado mucho para mí. Yo he trabajado muchísimos años en situaciones de investigación para darme la oportunidad de registrar todo lo que yo necesito. Voy a hablar al respecto de esto en un momento, pero tener un buen método de replicar y registrar nuestros datos es muy importante. Ya lo habíamos hablado antes, cuando una foto de una canasta con pollitos nos puede decir la calidad de los pollitos. Para mí en esta canasta puede ser una canasta normal que entró y pasó por delante de mis ojos y podemos tener 100 pollitos ahí recién incubados. Necesitamos saber porcentajes, tenemos que ver las tendencias, qué está pasando, no solamente tener una visión a primera vista, sino que tenemos que registrar todos estos datos. Y tenemos otros webinarios donde vamos a hablar de esta información con mayor detalle. Tratamos de resolver problemas de las granjas. Lo primero que tenemos que hacer es cómo podemos identificar un problema. ¿Es una parvada específica o la edad de las parvadas? ¿Son ponedoras específicas? O una de las cosas que yo utilizo y un ejemplo es estábamos en una granja y teníamos un problema y parecía que siempre venían de esta máquina, la misma máquina, siempre. Pero cuando incubaban en diferentes máquinas y mezclaban, pudieron ir hacia atrás y decir dónde era el punto principal. Eran las ponedoras. Había ventilación mal organizada y había puntos muy calientes
y donde hay pérdida de embriones, pues entonces ya lo único que supimos fue poder aislar el problema. Los patrones del clima, aquí está haciendo muchísimo frío y les puedo garantizar que hay granjas que si llegan a menos 10 grados centígrados o menos 15, como en algunos lugares, súper frío, no van a quitar sus huevos con tanta frecuencia y los van a tener y los dejan en las granjas y no los van a querer incubar tan rápido. Las razones de los cambios climáticos nos pueden dar muchos cambios. Si el problema persiste y muchas veces no hago esta pregunta y de repente me llaman a los clientes y me hablan de una situación y me dicen, oye, estamos viendo esto y esto, los pollitos así o lo asado. Y hablamos y de repente les pregunto, oye, ¿cuánto tiempo ha sucedido esto? Ah, no, pero mira, nada más pasó una vez hace como 6 meses. Entonces hemos perdido mucho tiempo hablando de esto porque en biología tenemos variaciones. Y si tenemos que ver si persiste, si no persiste, bueno, pues es algo que ocurrió en ese momento. Tenemos que saber qué es normal y qué es lo que se debe esperar y cuáles son las combinaciones. ¿Qué es normal? Y antes de entrar aquí, ¿qué es normal? Este es un sistema biológico. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Nunca decimos nunca y nunca decimos siempre, porque en un sistema biológico hay problemas. Fertilidad, 100%. Todo el mundo quiere 100%. ¿Saben qué? No es posible. Y yo he tenido en mi historia, en las universidades, muchas parvadas que no son comerciales, que solamente pueden producir a nivel pequeño y vamos a tener fertilidad al 100%, no es posible. Y esto es en todo el reino animal, perros, gatos, lo que ustedes quieran. Nunca vamos a tener 100% de fertilidad. Así no funcionan los sistemas biológicos. Incubar a un fértil 100% no es posible. Como los decía, hay periodos donde no tenemos una buena diferenciación celular, un buen crecimiento de ese embrión y tenemos mortalidad. La incubabilidad 100% no es posible, calidad al 100% no es posible. Eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Qué es normal? Bueno, la fertilidad de 1 a 2% infértil creo que es más o menos lo que podemos hacer, dependiendo de la raza, de la cepa, de la edad de la parvada, la salud de las reproductoras, etcétera. Mortalidad de los embriones de 4 a 5%, pérdida total. Hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y tenemos la mejor planta, pero vamos a tener 4 o 5% de pérdida de los embriones. Eso se puede dividir en muertes tempranas, muertes muy tardías, pero a mí me gusta dar seguimiento a esto. También es cuál es la pérdida total de embriones. Eso es algo importante. 4 a 5% total es normal. Entra dentro del rango que nosotros estamos pensando. Ahora, volvemos a esta gráfica que hablábamos hace un momento, que es la de los residuos de eclosión. Yo la he utilizado años, y muchos de nuestros clientes la usan o usan algo similar y donde pueden ustedes dar seguimiento con muchísimo detalle. Por ejemplo, si la parte pequeña está hacia arriba, si hay moho, si hay contaminación temprana, si hay grietas de transferencia, lo que ustedes quieran, cualquier anomalía, cerebro expuesto. Yo quiero dar un seguimiento, no está en orden necesariamente, pero lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas más importantes. Lo más importante es infértiles, mortalidad de la primera semana o temprana y mortalidad tardía o transferencia. Y finalmente, tenemos que recordar la última etapa de los 15 días a los 21 días donde se va a realizar la transferencia. Y esto también puede afectar la tasa de mortalidad.
¿Cómo lo diferencio? Les había dicho que tenemos todas estas categorías y trato de que todo sea lo más sencillo posible. ¿Cuáles son los factores clave que yo voy a buscar entonces? Un huevo fértil, un disco germinal en forma de dona y todos los factores que habíamos hablado. La pigmentación de los ojos, se los voy a mencionar. Los huevos fértiles e infértiles, tenemos que determinar esto. Esto es algo muy importante. Sé que la doctora Bell va a hablar de ello. Tenemos que saber muy bien si tenemos un problema de fertilidad o no. Porque si nosotros, y si entramos en las granjas muchas veces, si yo tomo un grupo de huevos y les digo, esto es fértil o infértil, es naturaleza del negocio. Y la mayor parte de los que están en la parte de los reproductores me van a decir sí, si está en medio me van a decir no, no es fértil. Entonces, podemos llegar en esta conversación, pero es muy claro que tenemos que saber una evaluación de fertilidad de los huevos. Sin embargo, tenemos diferentes áreas del negocio en las que nosotros trabajamos, pero es muy claro saber cuál es la diferencia clara de un huevo fértil y uno infértil. Podemos pensar, oye, tenemos una incubación horrible, tenemos muchísimas muertes tempranas y empezamos a darnos la cuenta cuando revisamos que no es un tema de la máquina, es un tema de fertilidad que básicamente está fuera de nuestras manos, pero si no lo llamamos bien, vamos a andar buscando la solución a un problema que no es el correcto. Hablábamos de otras cosas como el ojo pigmentado. Este es un embrión, no es un embrión que está bien formado en las primeras etapas. Un ojo pigmentado surge en el día 4 de incubación. Tenemos que buscar ese ojo pigmentado. Si está pigmentado, lo vamos a pasar a otra categoría. El diente de huevo aparece como a los 8 días. A los 8 días de días de desarrollo tenemos ese dientito que aparece en la punta del pico, que es lo que ayuda a picar la membrana interna, las capas y llegar al cascarón. Esto puede aparecer en el día 8. Una vez que ya eclosionan, desaparece. Tiene una función específica que es para ayudarles a eclosionar. Día 15 normalmente tenemos a la aparición del plumón. Puede ser objetivo o subjetivo. Esto es plumón, no es plumón. Bueno, no vemos mucho en los días 14 o 15. Pero ya empieza a aparecer el plumón, la yema ya está absorbida en el día 19. Entonces, en esta gráfica aquí, estas son las cosas que vamos a buscar. Tenemos un huevo fértil o infértil. ¿A dónde lo vamos a poner? ¿Es fértil aquí? ¿No es fértil acá? Si es infértil, lo categorizamos aquí. Si es fértil, la guía nos va a llevar a ponerlo en este cuadrito. ¿Qué pasa con la pigmentación del ojo prominente? ¿Lo vemos? Bueno, entonces llegó al día 4. Prominente, o sea, se ve perfectamente. Ven el ojito desde donde sea. Entonces está día 4. Hay una gran diferencia entre los días 3 al 7. No hay tanta diferencia, bueno, pues entonces lo pueden categorizar como muerte temprana, pero nos da una idea por qué está ocurriendo y dónde lo estamos colocando. Cuando vemos la presencia del diente, aquí vemos el diente del huevo, entonces aquí vemos el embrión, la cabeza, aquí vemos el diente. Llegó al día 8, perfecto. O puede ser entre el día 8 y el día 14. Normalmente no tarda tanto, pero bueno. Día 15, ya vemos claramente el plumón. Ya las plumitas aparecen a aparecer. Antes de la transferencia, muy bien, entonces tenemos pollitos que ya tienen mucha pluma y si tenemos mortalidad aquí, sucede antes de la transferencia o no, y podemos comparar y analizar qué es lo que tenemos que analizar antes de transferir
Y aquí estamos viendo mortalidad donde el saco de la yema ya está retraído en el cuerpo entre el día 19 o 21, si es antes o después de la transferencia. Aquí tenemos una línea y todo lo demás está bien. Bueno, entonces tenemos muertes tardías, podemos hablar de algunas otras cosas. Que funcionó todo el proceso, pero puede ser a lo mejor algo de transferencia. Entonces, estas son las categorías que me gusta manejar en esta gráfica, porque esto es lo que vamos a buscar. Hace muchos años, cuando empezamos a hacerlo, era, bueno, fue el día 16 o en el día, no sé, no me importa. Bueno, pues entonces lo ponemos, aquí tenemos muy claro en dónde lo tenemos que poner y buscar cosas diferentes en los diferentes días. ¿Qué otra cosa importante tenemos aquí? Y yo lo he visto muchas veces más de lo que me gustaría. Estamos tratando de evaluar qué está sucediendo en nuestras granjas y es muy importante tener datos de muy buena calidad, datos precisos, porque cuando veo esto, esta es una prueba que hemos hecho en algunos lugares y puede ayudarnos a tener una respuesta. Si todo fuera igual, si todo funciona, todo lo tenemos que contabilizar. Tenemos 168 huevos en la bandeja, 153 incubados, 5 infértiles, 3 los perdimos en el día 3, 1 en el 7, 1 en el 8, 1 en el 18 y 1 en el 21. Lo sumamos y debe ser 168. No podemos perder nada ahí en el camino. La razón por la que se los presento aquí es que tenemos que contabilizar todos los huevos. Lo que yo veo es que cuando dicen, es un picado muerto, pero no lo registran aquí abajo, pero no hay arriba. Entonces, de 168 huevos, solamente contabilizamos 167, porque el de aquí abajo no se contabilizó allá arriba. Cuando se murió, se murió. Si no sale como un pollito vivo que lo puedas poner en algún lado, se tiene que registrar en algún punto un pollito muerto. Bueno, pues lo tenemos que registrar, un pollito sacrificado. Bueno, pues hay que registrarlo. Lo habíamos mencionado. Creo que mi sistema, no sé si es un picado muerto o un picado vivo. Bueno, pues a veces sí, a veces no, nunca lo saben. Entonces eso puede afectar totalmente y desviar totalmente sus datos. Tienen un 1% de perdidos que no saben dónde está, dónde quedó estos datos y estaban contando huevos, por ejemplo, cerebro expuesto. Bueno, pues sí, pero estaban muertos, entonces no los contabilizaron como muertos. Hay que considerar entonces que tengamos datos precisos porque no queremos tomar decisiones sobre datos que no sean exactos porque nos va a llevar a una solución errónea. Vamos a ver los patrones de mortalidad. Primero 7 días. 1 a 7 días de mortalidad en los días 1 a 3 es normal. 2.5%. Habíamos visto que el sistema se está desarrollando, las causas pueden ser manejo de los huevos, que no sea muy buena. Los primeros 3 días, la edad de las parvadas también puede considerarse, o problemas en la incubadora. 2.5% más o menos es normal. En la mortalidad intermedia puede ser 5.5% o incluso menos, es lo que se considera un problema de nutrición de la reproductora. En los 25 años que yo llevo trabajando, parece ya mucho tiempo que yo estoy haciendo, muy pocas veces he visto mortalidad constantes que se repitan una y otra vez en la fase intermedia, porque si la nutrición de las gallinas no funciona, puede aparecer una vez y nos arma todo nuestro, pero si les damos una buena dieta o hay una dieta que no sea adecuada, bueno, pues entonces en algún momento se va a arreglar, les van a dar el entorno correcto. Si no se puede, pues es un problema que tiene la granja. Si ven esto, muchas veces una de las cosas que yo hago es regresar, es que
si tienen mortalidad en la etapa intermedia, es ver cuál es el nivel de nutrición que tienen las gallinas reproductoras. Y la última semana también tenemos de 2 a 2.5%, puede ser problemas de incubación, temperatura, humedad, etcétera. Y cuando vemos los patrones de mortalidad, este pico que vemos aquí, 2-3 días, se debe a la diferenciación celular normalmente. Esto es muy similar si vemos otras especies mamíferas, incluso los humanos, cuando tenemos incidencias de abortos en humanos, muchas veces se debe a la diferenciación celular. Y si no está creciendo adecuadamente, van a detenerse y la madre naturaleza dice, no, aquí lo paramos porque esto no funciona. Y esto sucede también en las gallinas. Esto es algo que sucede en todo el reino animal y es esta clasificación que tiene la naturaleza para el desarrollo y el crecimiento. En las semanas 18, 19 hay una cosa muy importante que pasa para los embriones. Están creciendo, están tratando de salir adelante y dependiendo del tiempo de transferencia, aquí hay algo muy importante. Cambia a la respiración pulmonar. Quiere decir que hasta ese punto toda la respiración era a través del sistema circulatorio. Y en este momento, en la semana, los días 18, 19, el pollito rompe las células y el cascarón con su diente y tiene la respiración pulmonar. Y hay un intercambio de oxígeno en sus pulmones, en su sistema respiratorio. Si eso no ocurre adecuadamente, se mueren. Y eso es biológico, nada que ver con nosotros. Hay cosas donde no suceden bien y ahí es donde las incubadoras pueden empeorarlo incluso. La alta temperatura, baja temperatura, falta de humedad, etcétera. Pero eso es algo normal. Y el último punto son los problemas de eclosión. Tratan de eclosionar y no pueden. Quizás la calidad del cascarón no era buena, mucha humedad, poca humedad. Pueden suceder muchas cosas. Es un problema de la eclosión. Y este es el segundo pico. Tenemos el primer pico, el segundo que es normal. Y como les decía, este es un 2 a 2.5% y aquí también 2 a 2.5%, que es lo que consideramos normal. Cuando estamos evaluando todo este grupo de huevos y estamos tratando de encontrar el problema, tenemos que saber cuáles son las elevaciones de 2 a 2.5%. Muchas veces se debe al manejo del huevo. No tenemos que ver si es la máquina, si tiene la temperatura adecuada. Honestamente, esto ya lo hemos hecho muchas veces y hemos tratado de manipular y poner más temperatura, menos temperatura, todas estas cosas. Y básicamente podemos incrementar la mortalidad. Pueden ya estar muy fríos de 6, 7, 8 días. Los días de verano muy calientes, yo podría poner los huevitos en el asiento posterior de mi auto y podría tener cierto crecimiento por el calor que hay. Entonces, en esta etapa, el manejo de los huevos es lo que genera la diferencia en los porcentajes de mortalidad. En los días intermedios, la nutrición, no vayan a echarle a la dietista de su empresa, no, estás trabajando súper mal porque la función, no, la viabilidad puede ser buena a largo plazo, lo he visto en las casas, pero a largo plazo puede generar un cambio en la calidad. Si tenemos una buena nutrición de las gallinas reproductoras. Y finalmente, aquí donde vamos a enfocarnos en problemas de incubación. En los últimos días, una razón, podemos hablar de las situaciones en las incubadoras. Entonces, como volvemos a nuestra gráfica de
los residuos, tenemos en esta parte tenemos manejo de los huevos, aquí nutrición, aquí de incubación. La gráfica nos permite claramente categorizar los eventos críticos que van ocurriendo en el desarrollo de las aves y podemos proceder y dar solución a nuestros problemas. No me voy a enfocar en la parte del principio, lo vamos a ver el próximo mes, por eso no lo voy a incluir en este webinario. Y también tenemos unos webinarios del año 21 donde hablamos con mayor detalle al respecto. Ahora, el día 19 tenemos pérdida embrionaria en el día 19. Quiere decir que llegó hasta aquí, que parece muy bien, que la yema ya se retrajo, tenemos el fluido amniótico, pero tenemos muchas pérdidas. Tenemos rupturas por transferencia, por manejos muy rudos, humedad, temperatura, ventilación. Todas estas son cosas que afectan y esto se puede ver claramente en el día 19. En los días 20 ya está completamente retirado la yema. En ese punto, al respirar con el sistema respiratorio, el oxígeno no se inició y por eso tenemos pérdidas. En ese rango de los 20 días es donde lo vemos. Y también podemos tener mala calidad del cascarón, temperatura de la incubadora, ventilación, tiempo de transferencia, que contribuyen a estas pérdidas tardías. Y también hay que pensar, a mí me gusta dar esto como una clase, yo lo veía cuando daba clases, dar una presentación, si los números son muy pequeños, pero vamos a platicar de esto. Yo pasé muchos años como profesor y yo les hacía preguntas de decir, bueno, vean el cascarón, vean, si ustedes tienen picados, muertos o vivos, las causas pueden ser temperatura o humedad baja durante periodos largos, humedad baja en la incubadora, altas temperaturas. Tenemos un número de picados vivos, muchos pollitos que picaron pero no están vivos. La temperatura entonces es lo que nos da el radar de que si está creciendo el embrión. Si tenemos temperaturas bajas, el crecimiento es muy lento. Entonces, cuando quitemos esos huevos, va a haber pollitos que nunca lo logren. Ahí es donde empezamos a decir, oye, los puedo quitar durante 8 horas y van a funcionar mejor, pero la gente dice, no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo en la incubadora. Entonces, están picados pero muertos sobrevividos. Bueno, pues no picaron, bueno, pues se muere dentro del cascarón, es un embrión de término, el saco de la yema no se incorporó en la pared abdominal, pero volvemos a ver la temperatura, la célula no está en la forma correcta y entonces tienen una mala ventilación y no pueden entrar y no pueden cambiar a la respiración. También el almacenamiento, los huevos que se enfriaron demasiado en el transporte. El picado parcial, como pueden ver, vean que picaron hasta llegar hasta la cáscara y su primer respiración es por alta presión de CO2 y hace que salgan. Pero si no tenemos la ventilación adecuada y empiezan a picar y empiezan a respirar el aire al que están expuestos o en la incubadora, se sofocan, básicamente se ahogan, porque la ventilación no es la correcta. Entonces, empezó a picar, pero se detuvo y se murieron, aunque estaban bien desarrollados. Ahora, ¿qué pasa con los que se incuban demasiado temprano? Hay muchos pollitos muy ruidosos, tenemos diferencias de raza, temperatura demasiado alta, humedad demasiado baja, el tamaño de los huevos y
tenemos que saber, tenemos que evaluar que tengamos huevos y pollitos que se están incubando mucho antes de lo que nosotros esperamos, y tenemos que tener las máquinas bien uniformes para saber que estén en las configuraciones adecuadas. Son uniformes, están bien, pero normalmente es algo que podemos hacer nosotros analizando los perfiles de temperatura. Los pollitos que incuban muy tarde, pues no tienen los ombligos sanos, son lo que llamamos pollitos verdes, tienen el abdomen hinchado, están húmedos, requieren, muchas veces vemos estos pollitos verdes, como les llamamos, y ahora ya sabemos que tenemos que hacer algunos ajustes para poner las variables de la incubadora correctos, o en incubación muy lenta o una ventana de incubación muy grande. Pueden tener una mezcla de huevos que hayan estado almacenados mucho tiempo o poco tiempo, mezcla de gallinas jóvenes y oldas y más viejas. Podemos tener puntos cálidos, y es lo que hemos enfatizado con los productos James Way, los de una sola etapa, que tenemos una incubación muy uniforme porque tenemos un entorno totalmente uniforme en los gabinetes que permite que todos se desarrollen de la manera correcta, siempre que no estemos mezclando huevos que tengan poco almacenamiento con otros que tengan mucho, o jóvenes con más viejos, etcétera. Y tenemos que ver los perfiles y las funciones. Y tenemos que tener un plan de acción. Asegurarnos que tengamos roturas precisas, gestionar, analizar los datos, mantener la información correcta. Yo he utilizado este ejemplo durante muchos años. Hace muchos años fui a una granja en Topeka. Hacíamos los análisis de datos todos los días. Y les dices, ¿qué hacemos con los datos? Los datos los guardamos todos los días. Y ellos guardaban esos datos y nunca los usaban, solamente los guardaban. Utilicen la información, clasifícanla, pongan gráficas. Si van a recopilar información, úsenla y asegúrense que eso sea una arma para manejar su incubadora y saber qué es lo que está pasando. Esta revisión rápidamente de los residuos y saber cuáles son las principales partes, creo que no sé si lo hicimos muy rápido, pero ya les da una visión de lo que hay, y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Dr. Bromwell. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Carolina, estoy tratando de dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy informativa y tenemos una actualización de cómo podemos analizar toda esta información que generamos en las incubadoras. Y por supuesto, hay muchísimo. No puedo enfatizar suficiente qué tan importante es utilizar los datos que ustedes tienen. ¿Qué pasa en una granja? Puedes ver unos pollitos y decir, ¡ay, qué lindos! Están muy bien, salieron súper bien. Pero ¿cuál es tu índice de mortalidad? Ellos también te cuentan una historia. No es que digas, ¡ay, qué bonitos salieron los pollitos! ¡Ay, bueno, se murió uno o dos! Bueno, estas eran las condiciones. Ellos te cuentan un montón. Sí, claro. Tenemos una pregunta de unos clientes que dicen, es algo que comentaste en tu presentación y es muy importante. ¿Qué es normal y qué es anormal y cómo comparamos los datos? Digamos que la debemos comparar con la línea genética de la reproductora o con una línea estándar. ¿Cómo regulamos esto? Bueno, un poco de los dos. Es por eso que yo les decía que tenemos que tener una línea de referencia. ¿Qué es normal?
te pueden decir, bueno, esto es lo que normalmente vemos, el que está criando a las reproductoras, que es normal para ti. Eso es lo que tienes que tener claro. Muchas veces, si no haces mediciones en tu planta, en tu granja, y de repente lo empiezas a hacer, no sabes dónde empezar, y no sabes si cambió algo, porque las recomendaciones de tu criador, sí, muchas compañías tienen historia de la parvada. La semana pasada esta parvada hizo esto y esto, entonces, y la semana antes y la de antes y la de antes. Y entonces generan un estándar de lo que pueden esperar y puede ser diferente de lo que el criador les dice, porque puede ser mejor o puede ser justo lo que ellos estaban esperando. Y quizás ya respondió esto, pero déjeme preguntarle, ¿hay algún estándar para GPs o GGPs o se deben comparar con sus datos históricos y cómo los deben analizar? Definitivamente son diferentes. Definitivamente yo he trabajado con reproductores primarios muchos años y tratamos de dar un perfil para una cepa genética específica. Y eso es lo que hemos encontrado que funciona con nuestra base de clientes para nuestros mejores resultados. Pero vamos a la compañía genética y le decimos, ¿qué obtenemos en los GGPs? Ellos no comparan, son diferentes genéticas, no es lo mismo que lo vendes a los clientes. A veces te dicen, sí, mira, esta línea de nosotros es un poquito diferente que esa, pero una vez que llegan a la parvada padre, son más uniformes, tienen la misma genética, pero en los niveles superiores tienes GGPs femeninos de este lado, masculinos de este lado, son diferentes. Y lo que entendemos es que la incubación no es tan buena muchas veces porque almacenan los huevos hasta 3 semanas para satisfacer las necesidades. Así que las compañías genéticas te dan buenos consejos de lo que ven, pero lo que yo te diría, ¿qué haces con tus aves de pedigrí o de GGP? Porque no necesariamente correlacionan con lo que tienes. Muy bien, y a partir de este tema, ¿tienes un estándar relacionado con malas posiciones y abnormalidades, deformidades? Sí, sí tenemos. Por lo general, la mayoría de la gente dice, bueno, tenemos un estándar de tanto por la edad de la parvada y algunas diferencias, pero la mayoría de la gente se mantiene por debajo del medio punto porcentual con anormalidades y cosas así, pero si tenemos malas posiciones, también puedes tener más cantidades por las gallinas u otros temas. Por lo general, nunca vamos a ver casos donde no haya ninguna mala posición o ninguna deformidad. Siempre vas a tener alguno, así que necesitamos mantenerlo por alrededor del medio punto porcentual. Y a menos que una de estas áreas de repente suba muchísimo, de repente tienes 3% de dobles cerebros o cosas así. Ese es un tema. Yo tuve una vez en una granja y me dijeron, mira, eso es lo que estamos viendo y todos los huevos en ese lote tenían malas formaciones. Tenían muchas cabezas o cosas así y les dije, oye, es mucho. Y les dije, ¿de dónde viene esto? Esto es de hoy, de todo el día de hoy. Bueno, entonces ya no es un problema. Se incubaron muchísimos huevos este día, entonces puede ser que sea una parvada que tenga un tema. Y sí creo que es una buena dirección de seguir porque tenemos personas que preguntan cuál debería ser el tamaño de la muestra, de dónde debemos tomar la muestra de la máquina, de una parvada especial, cuántas bandejas debemos muestrear. ¿Cuál sería una muestra representativa, digamos? Yo te diría que la mayoría de la gente utiliza 3 canastillas como muestras, algunos utilizan 4 y me preguntan ¿cuál es el mejor? Bueno, yo te digo, bueno, depende de la estadística. 2 canastillas es mejor que 1, 4 mejor que 2, 25 más que 4, pero eso no es realista.
Normalmente la muestra es de 3 o 4. Hay dos razones por las cuales decimos que preferimos 3 canastillas. No solamente 3, sino que queremos una de arriba, una del medio y otra de abajo, porque con esto lo que podemos hacer, vamos a las granjas y al graficar todos estos datos, vemos, bueno, todas las edades de hoy y todas las máquinas y toda la posición superior, intermedia y la inferior, independientemente de la parvada. Y, por ejemplo, a lo mejor tienes 9% de mortalidad en la parte de inferior, independientemente de la parvada comparado con el superior. Entonces, lo que hacemos, y al tener superior, medio y inferior, puedes dar un rastreo y ver, estamos teniendo un problema siempre en las que están hasta abajo, en las que están en el medio, y podemos utilizar esos líneas, 3 o 4, las que tengas, para ver si hay un problema consistente. Son dos razones por las cuales queremos muestreos múltiples. ¿Y con qué frecuencia se tendría que hacer este tipo de diagnóstico? Bueno, esto es un tema personal, digamos, mucho lo determina la economía, desafortunadamente. Hay áreas en donde la mano de obra es mucho más barata y podrías muestrear todos los días o todas las semanas, y hay otras que no lo puedes hacer. Y hay veces que lo tienes que hacer como una rutina. Mientras que tengas la incubación, lo pueden hacer cada 2 o 3 semanas, por ejemplo. Hay veces 4 semanas para las grandes producciones, y después pueden empezar a hacer estas revisiones cada semana dependiendo de la parvada. Básicamente es lo que sirva para tu sistema económicamente, y definitivamente vale la pena hacerlo constantemente. Hay algunos que lo hacen más para tener una línea base, y cuantas más parvadas, más frecuente, pero claro, está bien si lo puedes hacer. Y hay muchas preguntas relacionadas con contaminación general. Sí, claro, gracias, porque tú y yo hemos hablado de esto, de este tipo de preguntas. Podemos responder directamente. Ahí son las preguntas que queremos hacer, por supuesto. Sí, hay mucha preocupación sobre la contaminación, y creo que esto es mundial en el mundo de las incubadoras. Hay mucha preocupación en este sentido. Sí, nosotros el año pasado tuvimos una discusión sobre bioseguridad, porque pues, es el tema de la contaminación, sea exterior, interior, es un tema siempre, por supuesto, pero creo que podemos hacerlo preferentemente de 1 a 1 por un correo o algo así. ¿Hay otra pregunta respecto a si has encontrado en tu experiencia alguna diferencia entre la ruptura en las máquinas multietapa y las unietapa? Yo creo que lo hemos platicado. Por lo general, no sé o que bueno, mira, esta funciona mejor. No, yo creo que yo me emocioné muchísimo cuando era la máquina unietapa, y todos vimos que era la forma de ir porque era mucho control sobre la cabina. En ese sentido, sí, lo vemos, la multietapa funcionan bastante bien, pero por lo general tenemos una ventana de eclosión mucho más amplia porque no tenemos un entorno tan uniforme en el gabinete, porque tenemos huevos con 2 o 13 días de evolución. Entonces tenemos muchas etapas y no tenemos tanto control, y podemos tener un índice de mortalidad un poquito más alto. Y la unietapa podemos decir, oye, mira, estamos teniendo mayor mortalidad tardía, entonces podemos cambiar todo el perfil, y la siguiente vez podemos corregir esto y llevarnos a algo mejor. Por lo general vemos mejor calidad en las unietapa y menor mortalidad de los embriones. Y por lo general sí tenemos mejores resultados, porque tenemos mejor control del entorno, simplemente esa es la razón.
Y por supuesto, tenemos mejor control de los huevos. Digamos, todos los huevos que entran en la máquina tienen que ser muy similares. Sabemos que eso lo tenemos controlado. En la multietapa tienes diferentes edades y tratamos de resolverlo con la máquina, etcétera. Y aquí tenemos una pregunta sobre las reproductoras. ¿Cuál es el mejor momento o cuánto tiempo debe estar el esperma dentro de la gallina? ¿Con qué frecuencia debería de haber este apareamiento? Bueno, con la inseminación artificial o como se tenga, si vas más allá de una vez a la semana, ya sea artificial o natural, los pavos pueden almacenar el esperma hasta 4 semanas o más y pueden tener huevos fertilizados en esa ventana, y los pollos pueden ser de 20 a 21 días. Yo es lo más que veo. Yo creo que necesitamos datos. Si estás haciendo inseminación artificial, no sería más de una semana, y la fertilidad es mejor entre los 8 y 10 días. Y yo creo que hay que hacer la inseminación artificial al menos una vez a la semana y alentar el movimiento para tener el apareamiento frecuente. Con los reproductores, con los apareamientos naturales, si tienes un número específico de hembras y machos y le agregas más hembras, los machos no se aparean con más hembras, sino con las que más les gustan. Entonces, no va a aparearse con 15, simplemente con 7 o 8. Eso es la naturaleza. No podemos asegurarnos que eso vaya a funcionar porque realmente son muy selectivos cuando es el apareamiento natural. Y hay muchísima investigación que se ha hecho sobre cómo podemos manejar esta información. Hay muchas teorías y hay cosas muy interesantes que leer aquí. Sí, de hecho, sabemos que te encantan las aves y has visto y observas las aves salvajes, y esto sucede en todos sitios. Tratan de elegir cuál es la hembra con la cual se van a aparear. Pero déjenme decirles que tengo cientos de horas de grabación y me vuelve loco cómo veo a los gallos que observan y y se pasa por enfrente de 15 gallinas hasta que encuentra la que él decidió. Y no sabemos qué fue lo que hizo. Ellos saben con quién se van a aparear y con cuáles no. Tenemos algunas ideas y hay mucha investigación que ha hecho, pero ellos no tienen colores de plumas suficientes o de otros colores. Ellos saben. Pueden ser las patas o no sé, no sabemos. Tenemos otra pregunta por aquí. En el día de sacarlos, si tenemos pollitos verdes, ¿está bien regresarlos a la incubadora, incrementar un poquito la temperatura que pudiera ayudar a otros pollitos cuando tenemos este caso? A veces sí. Por lo general lo que hemos visto cuando empezamos a sacarlos y nos damos cuenta que no está bien, lo típico es volverlos a poner adentro y darles un poquito más de tiempo. Ahora, si tienes muy tiempo el justo, si no puedes esperar 6 horas más, etcétera, lo que puedes hacer es un poco incrementar la temperatura, a ver si eso
funciona un poquito, teniendo mucho cuidado de que no los estreses por una temperatura muy alta. Por lo general es un poquito más tiempo porque en nuestros perfiles tenemos las ponedoras y en las ponedoras eso funciona. Si no, normalmente no queremos mover los perfiles porque ¿cuál es tu siguiente punto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer para la siguiente en lugar de estar cambiando todos los perfiles? Y eso sucede con mucha frecuencia. A veces es un tema de calibración y algún otro tema. Entonces está bien tener cuidado con esa máquina. Y hay malos desempeños de las granjas en los pollos que se incuban antes comparados con los otros. Antes, con respecto a un grupo, un periodo de incubación menor, aquellos que se incuban primero en la ventana de incubación. Bueno, si tienes una ventana de incubación muy grande, sí, por supuesto. La madre naturaleza dice que las gallinas empiezan a incubar en 24 horas. Si te pasas del primero esos primeros pollitos se quedarán detrás, estarán un poco deshidratados porque han estado ahí mucho tiempo, entonces vas a tener un mal desempeño, vas a tener mortalidad porque por lo general es esa ventana. Si están deshidratados y se van a quedar un poquito retrasados, es por eso que la ventana de incubación es tan importante, ese flujo que hay del principio al fin. Incluso si los quito primero, si me preocupa sacarlos porque ya están empezando a salir, bueno, volver a las escuelas antiguas, parvadas pequeñas en estas temporadas actuales, yo veo que empiezan a sacar y luego se quedan otras 24 horas para sacarlas más tarde para evitar malformaciones o evitar malos rendimientos. En situaciones he visto que esto sucede y creo que es tratar de sacar el mejor provecho de las situaciones. Vamos a responder un par de preguntas más porque ha habido mucha participación en nuestra audiencia y estaremos en contacto directamente con ellos para darles la respuesta porque ellos están muy curiosos con algunos temas. Entonces, quizás vamos directamente a ello. Muchísimas gracias, Dr. Bramble. Muchas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento. Ha sido muy importante y ha sido lindo tener con todas tus opiniones y confirmación. Me disfruté mucho estar de este lado de la pantalla, pero creo que en la próxima estaré del otro lado. Lo hiciste muy bien en ambos lados de la pantalla. Es un poquito más dinámico y tener ambos lados de la pantalla. Y bueno, chicos, recuerden que tendremos otro webinario en febrero 14 y para los que peleamos, grabamos la participación en español, tendremos la traducción en español para quienes están en español y se las vamos a mandar en español también. Y si tienen preguntas para los webinarios, pueden mandarnos un correo electrónico a mí o al webinario y nos pueden contactar con cualquier necesidad que ustedes tengan y estaremos muy contentos siempre de ayudarlos, ya sea en sus instalaciones o contacto o capacitación como ustedes quieran. Nada más háganoslo saber y estamos dispuestos a ayudar. Entonces, muchísimas gracias. Saludos a todos. Disfruten la tarde o el día dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.